Vamos a hablar ahora de esta cuestión que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa? La gente, hablábamos recién de la gente que vuelve al país y que no quiere cumplir el aislamiento. ¿Cumplirán si el aislamiento fuese obligatorio en otro lugar del mundo? ¿Cumplirán con un pasaporte sanitario si fuese obligatorio en otro lugar del mundo? Qué difícil, ¿no? Porque somos difíciles. En el país es como que, no lo quiero cumplir porque no se me da la gana, porque el artículo 14 de la Constitución, porque soy libre, porque, bueno, por la República y coso. Pero en otros lugares del mundo se exige, y cuando se exige, se cumple generalmente. La gente lo hace voluntariamente, pero también hay quienes no quieren cumplir. Vamos a hablar con Florencia Moragas, que está en España desde hace ya un tiempito, ¿eh? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿qué tal? Hola Osvaldo. Bueno, estás en Estoy en Valencia, Valencia, bien. ¿Hace 20 años más o 20 menos? años, sí, 20 años va a ser. Bueno, contanos un poco, Florencia, cómo es así el tema, porque ya se empezó a hablar también en España, cómo se habla en Francia, en Alemania, sobre el famoso pasaporte sanitario. Aquí en Santa Fe dicen, una vez que tengamos más o menos completo el panorama con el tema de las vacunas, se podría empezar a aplicar un pasaporte sanitario para ingresar a lugares públicos, lugares donde sobre todo hay mucha gente. ¿Cómo es allí? De momento en España a nivel nacional no es necesario utilizar la herramienta del pasaporte COVID para ingresar a locales porque el ritmo de vacunación es alto, es decir, la gente voluntariamente está yéndose a vacunar. Cosa distinta que está pasando en Francia, que hay mucho negacionista y entonces han tenido que optar por hacerlo obligatorio. Puedes presentar tanto el certificado de vacunación como un certificado médico de haber pasado el COVID como una PCR, es decir, no te obliga a vacunarte Ajá. el pasaporte COVID. ¿Y qué se habla ya, digo, por ejemplo, con el tema? Porque acá inmediatamente la gente se va a lo jurídico, ¿no? Es mi derecho no vacunarme, y es cierto, porque no es obligatoria la vacunación, pero ¿no sería legal o no sería constitucional, en este caso, la exigencia de un pasaporte? ¿Qué se habla allí en España? Bueno, aquí en España, como de momento no, el gobierno no lo quiere aplicar, de momento siempre digo, porque va bien el ritmo de vacunación, en el único lugar donde se ha puesto obligatorio, porque aquí cada comunidad autónoma puede elegir lo que va a decidir de acuerdo a la incidencia, a las hospitalizaciones, en Galicia, por ejemplo, se aplica. Más que nada han querido salvar el ocio nocturno, que es el que está en estos momentos o sea, cerrado directamente. Pero Ajá. en otras comunidades autónomas, el Tribunal Superior de Justicia lo ha echado atrás por el artículo 14 que tú habías nombrado recién, ¿no? Los derechos y o sea, los derechos y libertades. ¿Y qué es lo que dice la gente de común? Digo, por allí, por ejemplo, tenés algunas, porque la sociedad española también está muy dividida, ¿no? En este sentido. Son muy diferentes, La, el gallego es muy diferente al madrileño, seguramente, ¿no? Obviamente. Bueno, en realidad, bueno, como en todos lados, la opinión está dividida. Hay gente que considera que es positivo, que es una cuestión de seguridad. Por ejemplo, hubo una comunidad, mejor dicho, un pueblo de Valencia que lo quiere poner para el tema de laboral, o sea, para entrar a una plaza en escuelas infantiles, tener que tener la vacunación, y los sindicatos de trabajadores consideran que eso no es legal. Entonces, claro, la división está servida. Hay Ajá. gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo sigo sosteniendo, como lo dice el gobierno, ¿no? Que si es voluntario no se tendría que llegar a una medida tan extrema, porque al final no deja de ser una medida extrema el que tengas que pedir un pasaporte para entrar a un lugar. Lo ideal sería que todos estemos vacunados. Una más. ¿Cómo es la diferencia? Digo, acá nosotros tenemos, y vos has vivido en el país mucho tiempo, sabés Sí. que hay una gran diferencia entre lo que se habla en los medios de comunicación y lo que se habla en el café, ¿no? O lo que habla la gente Sí. en la calle. ¿Qué ocurre allí? Digo, ¿cuáles son los temas que se llevan a los medios de comunicación o de qué manera se trata de interpretar la realidad? Yo te digo, mayoritariamente, cuando tú hablas del tú a tú, evidentemente todos tenemos nuestros miedos, pero entendemos que el beneficio es mayor y que el beneficio es a toda la comunidad.
tanto en lo sanitario como en lo económico. Entonces, al la gente tener esa mentalidad, además de las multas que te ponen si no cumplís con determinadas restricciones, aquí la cosa se lleva bastante bien, se hace bastante llevadero, la gente cumple. En ese momento, por ejemplo, en España no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores y el 90% de la gente la lleva. Ajá. Y no es obligatorio. Entonces, no es obligatorio en exteriores, pero la gente lo lleva porque entiende que hasta que no lleguemos a la inmunidad de manada, necesitamos protegernos. Claro. Entonces eso facilita mucho las cosas. Son más colectivistas que nosotros. Correcto. En ese sentido sí. Yo siempre pongo de ejemplo que España es país número 1 en donación de órganos. Yo creo que eso demuestra la solidaridad del pueblo. Entonces, en este sentido, sí, evidentemente tenemos gente que está en contra y demás, pero de normal, aunque la gente tenga miedo, está aceptando las normas o las restricciones o lo que se le pida. Se está haciendo mucha pedagogía con este tema. Ajá. Eso es muy importante. Están intentando hacer más pedagogía que restricciones o que pasaporte, por ejemplo. Claro. Enseñar a la gente. Que además, digo, porque tenés 3 categorías, ¿no? Están los que quieren vacunarse, están los negacionistas, pero está también la gente que, como vos decías, tiene miedo y no es negacionista. Exacto. Creo que es un grueso bastante importante esa que tiene miedo y no es negacionista. Pero están entendiendo, porque es lo que te decía, se hace mucha pedagogía con virólogos, con epidemiólogos, en donde explican los beneficios y bueno, y la gente está entendiendo y aparte lo estamos viendo que no estamos totalmente inmunizados porque la vacuna no te inmuniza al 100%, pero sí estamos viendo que se ven menos muertes o hay bastante contagio, pero hay menos hospitalizaciones y que se está provocando mucho en la gente joven, que es la que todavía no está vacunada. Por eso se acelera tanto la vacunación. En septiembre empezamos las clases y quieren tener vacunados a los niños a partir de 12 años. Claro. Y la gente va voluntariamente y se apunta para vacunarse también, aunque no esté muy a favor de vacunarse. Es decir, entiende que hay que hacerlo, que es la única vía que se ha presentado como solución y bueno, se acepta. No sé si se entiende, es decir, sí. Es lo que sabemos qué es lo que hay. Bueno, esta es la forma de salir, bueno, la aceptamos, queremos salir de esta. Sí, porque además debe haber parte de la comunidad científica que no está de acuerdo con la vacunación y sí a lo mejor con algún tratamiento o algún remedio menos invasivo que una vacuna, ¿no? A ver, el debate científico se tiene que abrir, eso está clarísimo. Pero en este momento estamos en una emergencia, estamos en una pandemia. Y creo que es un hito histórico el que se haya hecho una vacuna en tan poco tiempo. Claro. Podemos debatir el negocio de las farmacéuticas, podemos debatir, podría haber habido otras alternativas, pero realmente nos apremiaba el tiempo, porque no es solamente lo sanitario, también es lo económico. La gente está asfixiada. Claro. Es año y medio, por ejemplo, que hablamos siempre de la hostelería. España vive del sector turismo, es una industria muy importante, pero también está la cultura asfixiándose, y la cultura es el alma de cualquier sociedad. Sí. Entonces, necesitamos salir adelante. Bien, Florencia, te encontramos, vos sos la vaquera del espacio. Sí. Bueno, te encontramos en tu blog, entonces, www.vaqueradelespacio.com. Exacto. Allí lo tenemos en pantalla, ahí está, ¿ves? Rápido mis compañeros, ¿ves? Muy Florencia, bien. Muchísimas gracias. Y lo que quieran, aquí me tienen. Dale, y buenas noches, porque allí es mucho más noche que aquí. 12:26, sí, 12, señor. Mira, te hicimos pasar el otro día. Bueno, muchas gracias. Exacto. Un beso grande. Buenas noches, gracias a ustedes.